call your attention to what the Word of God says. Nos da alegría volver a regresar una vez más con el mismo mensaje, con la intención de llamarle la atención al pueblo. We are grateful to God for bringing us into another youth conference. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de tener esta convención juvenil una vez más. The scripture says it is good for us to be here. La escritura dice que es bueno que nosotros estemos aquí. It is a blessing to see the many brothers and sisters that are here thus far. Es una bendición el poder mirar a todos los hermanos que están aquí. And to you that are watching, as I often say, this is your church. Y a todos los que miran por televisión les vuelve a decir, esta es tu iglesia. If you're not hearing the message of holiness wherever you are, Si no stop wasting your time going into church. Si no estás escuchando el mensaje de santidad en la iglesia donde estás, deja de perder el tiempo yendo a ese lugar. I thank God for our brother minister Abraham from Florida. That we may get a chance to convey this to our Spanish-speaking brothers and sisters around the world. La intención es de poder tratar de mandar este mensaje en el lenguaje español para toda la gente que lo mire alrededor del mundo. This is the program the devil hates. Este es el programa que el diablo odia. He don't hate other religions. El diablo no odia cualquier otra religión. He don't hate them because he owns them. Si no los odia porque es dueño de ellas. He don't hate them because they serve him. No las odia porque le pertenecen a él. Holiness is the only message that gives the devil trouble. El mensaje de la santidad es el único mensaje que le da problemas al diablo. Holy preaching gives the devil trouble. Predicando la santidad es lo que le hace causarle problema al diablo. Now to all my viewers and listeners and lovers and haters of the truth. Ahora para todos los que escuchan, que aman y aún a los que odian a la verdad. We want to work on something this morning, this afternoon, and tonight. Queremos trabajar en algo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. That should be of interest to all of you. Que debe de interesarte o le debe de interesar a todos. I want to work on the doctrine of water baptism. Quiero trabajar en la doctrina del bautismo en agua. Why water baptism? ¿Por qué el bautismo en agua? Now there are 3 baptisms in the Bible. Ahora hay 3 bautismos en las escrituras. Now we're going to read all of them, chapter and verse. Williams will read it first. The minister Abraham will read it to our Spanish-speaking audience. And then we'll dive into all 3, split them open and take them apart. Si lo vamos a leer en las escrituras, en donde se encuentran, y después lo vamos a quebrar para que todos lo puedan entender de una manera completa. Viewers, let us understand this. Las personas que nos miran entiendan algo. Baptism is a part of salvation. El bautismo es parte de la salvación. Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que dijimos? Baptism is a part of El salvation. bautismo es parte de la salvación. There's 2 ways to get it. Y hay 2 maneras cómo agarrarlo. The right way De la manera correcta and the wrong y way. la manera incorrecta de hacerlo. There is no in between. Y no hay nada en medio. Either you have it like the Word of God says it, O lo hiciste como está en las escrituras, or you have it according to the teachings of men. o lo agarraste como lo han enseñado los hombres. Let me ask you the way Paul asked John's disciples. Déjame preguntarte como Pablo le preguntó, como como le preguntaron a los discípulos de Pablo. How were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? What kind of baptism do you have? ¿Qué clase de bautismo tuviste? What
did the preacher say when he baptized you? ¿Qué fue lo que dijo el predicador cuando te bautizó? Have you thought of that? ¿Te has preguntado eso? Stop splashing around in the water. Deja de jugar en el agua Take time out from shaking. y deja de estar solamente vibrando. Bring your eyes back down Regresa tus ojos hacia abajo and ask yourself, y pregúntate, what did this man say when he took me underwater? ¿qué fue lo que este hombre dijo cuando te sumergió en el agua? Now I want the following churches to pay close attention to this. Ahora quiero que todas las iglesias que nos siguen escuchen y pongan atención a esto. Church of God in Christ, La iglesia de Dios en Cristo, Church of God in prophecy, la iglesia de Dios en profecía, Church of the living God, la iglesia del Dios viviente, Church of Christ, la iglesia de Cristo, Church of the living God or Church of God in prophecy. la iglesia de Dios en la profecía. Someone say, you said that already. I want to confirm what I'm telling you. Alguien puede decirle, repetiste los nombres, pero quiero asegurarme que lo escuchen. Churches of the Lord Jesus Christ, Las iglesias del Señor Jesucristo of the apostolic faith, y de la fe apostólica, United Pentecostal Church, la iglesia pentecostal unida, Pentecostal assemblies of the world, la iglesia pentecostal, la asamblea pentecostal del mundo, Catholics, católicos, Baptists, bautistas, Presbyterian, presbiterianos, Lutheran, luteranos, Pentecostal, pentecostales, non-denominational, sin denominación. everybody. Todos escuchen esto. How was the world of religion baptized? ¿Cómo es que el mundo religioso ha sido bautizado? We're going to strike this out with Bible now. Ahora lo vamos a asegurar con la escritura. As I said before, there's only 3 baptisms in the Bible. Como dije antes, solamente hay 3 bautismos registrados en las escrituras. The first baptism was Moses' baptism. El primer bautismo fue realizado por Moisés. Let me show you this in the Bible. Déjame enseñarte esto en las escrituras. All right? 1 Corinthians chapter 10, and we'll start at the first verse. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Primera de Corintios capítulo 10 y comenzando el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Now, in Moses' day, Israel was baptized in the cloud in the sea. En el tiempo de Moisés la gente fue bautizada cuando pasaron por el mar y la nube los cubrió. Well, you know you can't get that now. Moses not here. Si ahora ese bautismo no serviría porque Moisés ya no está aquí. That baptism expired like old milk. Si ese bautismo se expiró como lo hace la leche que se pasa de caducidad. Moses' law was just a shadow of good things to come. La ley de Moisés era simplemente una sombra de lo que iba a venir. Nobody could get their sins washed away. Nadie se puede lavar sus pecados de esa manera. Not only that, Moses' name had no power. No solamente eso, sino que el nombre de Moisés no tenía poder. Are you listening? Escuchan lo que digo. Moses' name El, libro- had no power. el nombre de Moisés no tenía poder. So when you went through the cloud in the sea, you got kind of moist from the dew thereof. Y cuando pasaron por el mar, solamente la brisa del mar fue lo que los humedeció. That was baptism number 1. Ese es el bautismo número 1 que hay. Water baptism number 1. Ese es el bautizo número 1 que hay en las escrituras. The second baptism was the baptism of John. El segundo bautismo fue el bautismo de Juan.
John was a prophet of the Lord, Juan era un profeta del Señor, filled with the Holy Ghost in his mother womb. lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Thank God when the Spirit dealt with his mother, the Bible said the child leaped in the womb. Y cuando dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo tocó a esa mujer, el bebé brincó en el vientre de ella. So when John the Baptist was here, Y cuando Juan el Bautista estuvo aquí, he come along baptizing. y él vino a bautizar, Water baptism number 2. el bautismo número 2 en las Escrituras. All right, let's get Bible for this. St. Mark chapter 1, and we'll start reading at verse 3. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. John did baptize in the wilderness, and preached the baptism of repentance for the remission of sins. All right, come on. San Marcos capítulo 1, verso 3. Vos el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Now, when John the Baptist was doing baptism, Cuando Juan el Bautista estaba haciendo estos bautismos, he baptized unto repentance. él bautizaba para arrepentimiento. But John's name, just like Moses, Pero el nombre de Juan, igual que el de Moisés, glory to God, didn't have no power. no tenía poder. But John said, one come after me. Pero Juan avisó y dijo, pero viene uno atrás de mí, He's mightier than I. que tiene más poder, más poderoso que yo. He is going to baptize Él te va a bautizar with the Holy Ghost. con el Espíritu Santo. Glory to God in that with Aleluya. fire. Now, Moses' baptism outdated. Ahora el bautismo de Moisés se caducó. John baptism outdated. El bautismo de Juan también caducó. Now, here come the boss. Ahora ahí viene el jefe, Glory to God. The apostle of all apostles. el apóstol de todos los apóstoles. Here come Jesus. Ahí viene el Señor Jesús, God manifested in a body. Dios manifestado en un cuerpo. God wanted his will known. Dios quería que su voluntad se pasara He wanted his teachings known. y que él quería que su enseñanza la conocieran. He wanted his doctrine known. Él quería que su doctrina fuera conocida So God manifests his wisdom, y Dios manifestó su sabiduría, his knowledge, su sabiduría, his understanding, su entendimiento, his purpose, su propósito, his will su voluntad in flesh. en la carne. That flesh was called the Son of God. Esa carne era llamada el Hijo de Dios. The body of the Son of God would represent a people. El cuerpo del Hijo de Dios iba a representar una gente. Just like his physical body was covered by a name, Así como su cuerpo estaba cubierto de un nombre, he would have a people that take on his name. él levantaría un cuerpo, un pueblo con el mismo nombre como aquel. Now here comes Jesus. Ahora ahí viene el Señor Jesús, Better than Moses, mejor que Moisés, better than John, mejor que Juan, better than all the prophets. mejor que todos los profetas. Went to the cross and died, Fue a la cruz y murió rose the third day. y resucitó al tercer día. Stayed around here a little bit while Y estuvo por algunos días to teach his apostles some more information. para enseñarle a sus apóstoles más información. He said to his apostles that repentance Sí, él les enseñó a sus apóstoles que el and arrepentimiento remission of sin y el perdón de pecados should be preached in his name among tendría que all ser nations, predicado en su nombre en todas las naciones, beginning at Jerusalem. comenzando desde Jerusalén. Now, Ahora let's see what Jesus taught with Ahora- baptism. vamos a ver qué es lo que Jesús enseñó concerniente al bautismo. I want to get the world famous scripture. Ahora quiero agarrar la escritura más famosa del mundo, Every religion, la cual todas las religiones they know this scripture.
conocen esta escritura. Matthew chapter 28 Mateo 28 and verse 19. y verso 19. All right, religions and churches, this message is for you. Ahora, religiones del mundo, este mensaje es para ti. Follow me in your Bible. Sígueme en las escrituras. All right, Williams. Matthew 28 and verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Listen. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Now to all of my viewers. Ahora, para todos los que nos miran, You said you done what Jesus said. tú dices, yo hice lo que Jesús dijo que hiciéramos. Did you really? Pregúntate, ¿es cierto? If I tell you do something in my name Pero si yo te digo, haz algo en mi nombre, and you say preacher, y tú dices predicador, that's not my name. ese no es mi nombre. You say brother, Y si tú dices hermano, that's not my name. ese no es mi nombre. You say messenger, Si me dices mensajero, that's not my name. ese no es mi nombre. You say apostle, Si le dices apóstol, that's not my ese name. no es su nombre. If I tell you do something in my name, Pero si then yo te- you have to use my name. Pero si yo te digo que hagas algo en mi nombre, tienes que utilizar mi nombre. Jesus says, go ye therefore and teach all nations, Y Jesús dijo, ve y enséñale a todas las naciones, baptizing them in the name bautizándolos en el nombre of the Father del Padre and of the Son y del Hijo and of the Holy y Ghost. del Espíritu Santo. Church of God in Christ, Iglesia de Dios en Cristo, Church of God of prophecy, Iglesia de Dios de la profecía, and 99% of all you churches y 99% de todas las have iglesias not been baptized in the name Y- of the Father, Son, and Holy Ghost. no han sido bautizadas utilizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Did you hear what I just said? ¿Has escuchado lo que dijimos? Oh, you say, well, wait a minute, Pastor Jennings. Yes, we were. Y tú puedes decir, espérate, Pastor James, sí lo hemos hecho. We heard our preacher say, Father, Son, and Holy Ghost when he baptized us. Nosotros escuchamos a mi pastor cuando me sumergió decir, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. That's right. Y eso está correcto. You heard the preacher say, Father, Son, and Holy Ghost. Escuchaste a tu predicador And decir, that's all you heard. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es todo lo que escuchaste. But the preacher left out the name Pero el predicador se dejó afuera el nombre of the Father, Son, and the Holy Ghost. del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Jesus didn't say, do it, Father, Son, and Holy Ghost. Jesús no dijo que lo hicieras Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesus said, do it in the name of. Dijo que lo hicieras en el nombre de. Now, let's go and have a brief English lesson. Ahora vamos a tomar una clase de In English. school, when the word of is used, cuando va uno a la escuela y la palabra I o la letra Y se utiliza. of implies ownership. Eso significa Aleluya. que es dueño. Now, baptized in the name of. Y ahora dice, ve y bautiza en el nombre. There's a name Hay un nombre that owns que es dueño the title Father del título Padre and own the title y Son, es dueño del título Hijo and the name own the title Holy Ghost. y el nombre es dueño del título Espíritu Santo. Of mean I am in possession of. Si cuando uno pronuncia las palabras de él, es que es el dueño de la, él es el que tiene la posesión de ese nombre. Baptized in the N-A-M-E. One name. Singular, habla de un nombre en singular. What is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? Religion? ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
religiones. What's the name of it? ¿Cuál es el nombre de eso? I just want you to think a while. I want to take my time and soak you real good. Quiero que tomes tu tiempo y lo pienses. No preacher in the Bible, hear me well. No hay ningún predicador en la escritura, quiero que me escuches bien. No apostle, Ni apóstoles, no bishop, ni los obispos, no elder, ni los ancianos, no evangelist, ni los evangelistas, no minister in the Bible ningún ministro en la escritura ever took anybody in water nunca sumergió a nadie en el agua and said over them at any time, y pronunció sobre ellos en ninguna ocasión, Father, Son, and Holy Ghost. Padre, Hijo o Espíritu Santo. And you can't say the apostles didn't obey Jesus. Y no puedes decir que los apóstoles no obedecieron a They Jesús. obeyed Jesus, didn't they? Obedecieron a Jesús. Jesus said, do it in the name. Jesús dijo, hazlo en el nombre. I want you to get this, false prophet. Quiero que escuches esto, falso profeta. Now, what do you call a false prophet? Falso profeta. Say it again. Falso profeta. Falso profeta. Glory to God. Falso profeta. You get what I'm telling you. I'll translate that too. You say false, falso. Falso profeta. You're a falso. Glory to God. Falso. Let's find out the name of the Father. Is God the Father? Vamos a buscar el nombre del Padre. The Bible says, have we not all one Father? La escritura dice, ¿a poco no tenemos todos un solo Padre? Hath not one God created us? ¿A poco no solamente un Dios nos ha creado? But the Father have a name. Pero el Padre tiene un nombre. Father is the title of God. El Padre es el título de Dios. Father is the function of God. Padre es la función de Dios. And Father is the operation of God. Y Padre es la manera como Dios opera. Why do God bear the title Father? Porque es que Dios tiene el título de Padre. Father means creator, Porque Padre quiere decir creador. originator. De donde todo origina. I'm a father. Yo soy padre. And when I teach my sons, Y cuando le enseño a mis hijos, I am creating them into men. los estoy creando para que sean hombres. God is the Father. Dios es el Padre. He spoke creation into existence. Él simplemente habló y la creación comenzó a suceder. Now let's see the name of the Father. Ahora vamos a ver el nombre del Padre. All right, Williams, Acts chapter 7 and at verse 59. listen. And they stoned Stephen, calling upon God. Calling upon who? Calling upon God. By what name? And saying, Lord Jesus. En el libro de Hechos capítulo 7 verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, What is God's name? Señor Jesús. Lord Jesus. That's the name of the Father. Ese es el nombre del Padre. Now when the Father manifests himself in flesh, Ahora cuando él se manifestó en la carne, the flesh inherited La the carne- name of God. la carne tomó como herencia el nombre de Dios. The flesh came in God's name. La carne vino en el nombre de Dios. And the angel brought that name to Miriam. Y el ángel vino y le trajo ese nombre a María. Someone say, well, you meant to say Mary. Miriam is how the Arabs describe her name. It's the same one. María, sí. Glory to God. Now, let's read the first chapter book of Luke. In Luke chapter 1 and at verse 31. Listen. And behold, Look, thou shalt conceive in thy womb, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. En el Lucas capítulo 1 verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. So here come God made flesh, and when God made that flesh, the flesh took on God's name. So when the flesh would grow into a man, here come preaching in the name of God.
so you can know who sent him, who made him, who taught him, Si ahora and viene- what name to operate in. Si ahora viene Dios y hace la carne, el cuerpo, para que tenga ese cuerpo ahora una manera cómo funcionar, en qué nombre trabajó, en qué nombre funcionó. Glory to God. So the name of the Father, Jesus. Ahora el nombre del Padre es Jesús. The flesh and blood, which was called Son, has the same name, Jesus. La carne y la sangre que funciona como el Hijo de Dios tiene el nombre de Jesús. Now there's another title, Holy Ghost. Ahora hay otro título que es el Espíritu Santo. Let's see what name the Holy Ghost come in. Ahora vamos a ver en qué nombre es que el Espíritu Santo viene. All right. St. John chapter 14 and at verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Now, viewers, understand this. There's only one name where everybody can be saved by. Ahora quiero que entiendan todas las personas que nos ven que solamente hay un nombre en el cual podemos ser salvos. The Word of God said, neither is there salvation. Porque la Escritura dice que no hay salvación en nadie más. You better read this. Acts chapter 4 and at verse 12. Listen. Neither is there salvation in any other. Neither. You better go up above that. At verse 10. Listen. Be it known unto you all, Being known unto you all. and to all the people of Israel, That what? that by the name of Jesus Christ of Nazareth. Wait a minute. Sí, ahora fíjese en el libro de Hechos capítulo 4 verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, By the name of who? By the name of Jesus Christ of Nazareth, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, What else? whom ye crucified, a quien vosotros crucificasteis whom God raised from the y a quien dead, Dios resucitó, even by him doeth this man stand here before you whole. y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. All right. This is the stone which Es- was set at naught of you builders, Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, which has become the head of the corner. la que ha venido a ser cabeza del ángulo, Neither is there salvation in any other, y en ningún otro hay salvación. Viewers, pay close attention to this. Quiero que todos los que miren pongan atención a esto. Neither is there salvation in any other. Y en ningún otro hay salvación, What? for there is none other name under heaven porque no hay otro nombre bajo el cielo There is no other name under heaven porque given no hay among otro men nombre given among men. whereby we must be saved. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Now, Matthew 20:19, when he said, Go ye therefore and baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ahora en Mateo 28:19 cuando dice que hay que ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, There was no baptism being performed there. todavía no era el tiempo del bautismo ahí, They was told to go do it. era el mandamiento solamente. Now we got to find out when was it fulfilled and done. Ahora hay que mirar en las escrituras cuándo fue esto realizado. Religious world, El mundo religioso, religious world. mundo religioso, Every last one of you that are listening and watching, cada uno de ustedes que miran y escuchan, you have to go back and reevaluate your baptism. tienes que reevaluar y mirar tu bautismo. Your founder got to reevaluate it. El fundador de tu religión tiene que ir y All of you revisarlo. bishops got to go back to the drawing board. Todos ustedes obispos tienen que regresar y All of mirarlo. you pastors got to reevaluate. Todos los que son pastores tienen que ir y volver a All of you evaluar. so-called apostles, Todos los que según se dicen ser apóstoles, how were you baptized? ¿cómo fuiste tú bautizado? Now let's look at when it was fulfilled. Ahora hay que ver cuándo fue esto llevado a cabo. Listen, Acts chapter 2 and at verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. do you hear that?
For what? For the remission of sins, and ye shall receive the gift Hechos of the Holy capítulo Ghost. 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesus said, baptize in the name of. Jesús dijo, ve y bautiza en el nombre. Peter come along baptizing in that name. Ahora Pedro viene y bautiza en el nombre. Notice it says, be baptized in the name of Jesus Christ. Y dice, fíjense cómo dice que ve y bautízate en el nombre de Jesucristo. What did Acts 2:38 say? Then Peter said unto them, repent, Repent and be baptized every and one of be you baptized, every one of you. in the name of Jesus Christ. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. The name of Jesus Christ El nombre de Jesucristo is the name of the Father, Son, and Holy es el Ghost. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Are you listening? ¿Estás escuchando? The name of Jesus Christ El nombre de Jesucristo is the name of the Father, Son, and Holy es Ghost. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now I want this to be an eye-opener to you, church and God in Christ followers. Ahora quiero que esto sea algo que abra tus ojos All of you are baptized, Father, Son, and Holy Ghost. a todos los que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. You're not baptized. No están bautizados. I said not one of you are baptized. Dice, no están bautizados ninguno de ustedes. And in fact, your preachers were disobedient. Aún así quiero que sepas que tu pastor I fue want desobediente. every preacher that listen to me well. Quiero que todos los predicadores me escuchen de una manera bien. Come here, Brother Brandon. Ahora ven, hermano Brandon, When you preachers de la manera que ustedes predicadores take somebody in water sumergen a alguien en el agua and said, I baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. y dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. You told the candidate you're going to do something. Le dijiste al candidato que ibas a hacer algo You told the candidate, I therefore baptize you y le dices, yo te voy a bautizar in the name of the Father, en el nombre del Padre and of the Son, y del Hijo and of the Holy y Ghost. del Espíritu Santo. So the candidate is waiting Y el candidato está esperando for that name. por el nombre. So you hard-head preachers, Pero tú que eres cabeza dura you take them down in water y lo sumerges en el and agua you say, I baptize you in the name of the Father, Son, and Holy y Ghost. nomás dices, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. You take them down, Y lo sumerges you bring them up, y lo sacas, but the name hasn't been called. pero nunca mencionaste el nombre. You told this man, I will baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Tú le dijiste a este hombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. When are you going to call that ¿Y name? cuándo tú vas a llamar el nombre? ¿Cuándo tú vas a llamar el nombre? Aleluya. When are you going to say the name? ¿Cuándo tú vas a decir el nombre? There is no salvation in the title Father. No hay salvación en el título Padre. There is no salvation in the title Son. No hay salvación en el título Hijo. The sins never are washed away through the title Holy Ghost. Los pecados nunca son lavados utilizando el título Espíritu Santo. But the name, Pero cuando se pronuncia el nombre, that's why Jesus was specific. pero por eso es que Jesús era específico. Baptized in the name of. Cuando dijo bautiza en el nombre de. Well, someone said it's the same thing. Y No, it's cuando not. alguien dice es lo mismo, no es lo mismo. Well, Pastor Jennings, isn't Jesus Father, Son, and Holy Ghost? He's more than that. Jesús es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús es más que eso. He's Father, Él es Padre, He's Son, Él es el Hijo, Holy Ghost, Él es el Espíritu Santo, Lord God Almighty, Él es el Señor Todopoderoso, Él es el Alfa, Omega, es la Omega, the beginning, el principio, and the end, el fin, the first, el primero, and the last. el último, Hallelujah. Which is, which was, el que era, which is to come, el que ha de venir, the Almighty. el Todopoderoso. Aleluya. He
He's the true vine. Él es He's the la viña. husbandman. Él es el patrón. He's called prophet. Tiene el título de profeta. He's called mediator. Tiene el título de mediador. He's called apostle. Tiene el título de apóstol. He's called a lion. Él es llamado el león. He's called a lamb. Es llamado el cordero. He's called an ox. Es llamado. Hallelujah. Ezekiel called him an eagle. Ezequiel le llamó el águila. Glory to God. Gloria a Dios. Out of all them titles, Después, aparte de todos esos títulos, he got a name. tiene un nombre. Tiene un nombre. His name, Su nombre, if it's greater than all other names, si es más mayor que todos los otros nombres, then his name is superior to his titles. quiere decir que su nombre es superior a todos sus títulos. Matthew 20:19 was fulfilled in Acts 2:38. El mandato de Mateo 28:19 fue cumplido en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Everybody that was baptized, Father, Son, and Holy Ghost, Todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, were baptized wrong. tu bautismo está equivocado. Did you hear what I said? ¿Escuchas lo que decimos? Everybody that was baptized, To- Father, Son, Holy Ghost, Todos los que han sido bautizados, Padre, Hijo, Espíritu Santo, And not in the name, y no han utilizado el nombre, you were baptized wrong. ha sido bautizado incorrectamente. Now we're going to take a walk through the Bible. Ahora vamos a ir por la Escritura. We want to walk with our brothers, the apostles, Queremos caminar con nuestros hermanos los apóstoles and we just want to make a stop where they stopped at y queremos and examine every place examinar todos los lugares donde ellos registraron ese bautismo, where the apostles baptized, donde los apóstoles bautizaron, and we want to see did they baptize anybody y queremos ver si ellos bautizaron a alguien saying Father, Utiliz- Son, and Holy Ghost. diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Let's go back Yes, to sir. Acts 2:38. Regresamos At the a beginning. Hechos capítulo 2 verso 38. All right, follow me in your Bible. Back in Acts chapter 2 and verse 38. Glory to God. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hechos capítulo 2 verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. On the day of Pentecost, where the church started, El día del Pentecostés, cuando la iglesia comenzó, Jesus laid the foundation when he was here. Jesucristo puso el fundamento cuando él Sí. estaba aquí. Jesus said, upon this rock, I'll build my Y church. él dijo: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. And if he said, I'm going to build my church, Y cuando él dijo, si él dijo, yo voy a edificar mi the iglesia, church is named after the builder. la iglesia tiene que llevar el nombre de aquel quien la construye. Until he said that repentance Y hasta que él dice, y el arrepentimiento and remission of sin y el perdón de pecados should be preached in his name. tiene que ser predicado en su nombre. Where do you want to preach that, Jesus? ¿En dónde quieres que sea esto predicado, Jesús? How far you want us to take it, Jesus? ¿Qué tan lejos quieres que llevemos este mensaje, Señor? Among all Dice, nations, por todas las naciones, beginning comenzando at en Jerusalem. Jerusalén. The apostles was at Jerusalem, Los apóstoles estaban en Jerusalén, where the Holy Ghost fell, donde estaba el Espíritu Santo, where the gospel was preached, donde el Evangelio fue where the predicado Holy Ghost sent down from heaven. y el Espíritu Santo descendió del cielo. Now the apostle Peter declared to be baptized in the name of Jesus Christ. Ahora el apóstol comienza a predicar que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Now let's look at the other places where the apostles baptized. Follow me. Ahora veamos en las otras partes donde fueron utilizado el bautismo. All right. Acts chapter 10 and at verse 44. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Now understand this. Hechos capítulo 10 versos 44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. God had a gospel for everybody. Ahora quiero que entiendan esto, Dios tenía un evangelio para todos. And here there was a honest, sincere man named Cornelius. Y aquí en esta ocasión está hablando de un hombre sincero que se llamaba Cornelio. Give chapter and verse again. Acts chapter 10, and we're starting at verse 44. Hechos capítulo 10, verso 44. Cornelius was God-fearing Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios and wanted God to reach him. y quería tener ese encuentro con Dios. Cornelius, God-fearing, Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios and wanted God to reach him. y quería tener ese encuentro con Dios. Cornelius prayed Y Cornelio oró until an angel appeared. hasta que se le apareció un ángel Send men to Joppa. y le dijo que mandara a hombres a la ciudad de Java Call for one Simon whose surname is Peter, y que le mandara, el ángel le dio el mensaje que mandara a traer a Pedro who large is one Simon a tanner whose house is by the seaside. y que estaba en la casa junto al mar. When he come, he'll tell you what to do. Y cuando él le dijo, cuando él venga, él te dirá qué es lo que tienes que hacer. Peter was up on the housetop. Y Pedro estaba en el piso de arriba A vision came as a sheet with four corners. y se le vino una visión a Pedro como una manta agarrada de las cuatro esquinas. And the sheet was, as it were, knitted on all four sides. Y parecía que esa manta venía bajando. Within the vision, he saw four-footed beasts and creeping things and fowls of the Y air. vio a toda clase de animales y bestias en aquella manta. Thank God. And then three men Y después 3 hombres come from Cornelius' house, que venían de la casa de Cornelio talk to Brother Peter. vinieron a hablar con Pedro. God sends the apostle to the house of an Italian. Y Dios mandó al apóstol a una casa de un italiano. While Peter was preaching God's word, Cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios, God honored that message. y Dios honró ese mensaje It moved heaven. y movió el cielo, Holy Ghost came down from God out of heaven, y el Espíritu Santo descendió del cielo fell upon the Italians. y cayó en aquel lugar Thank God it got a hold of Gentiles. y le llegó, le agarró a los gentiles. And when it fell on the Gentiles, they heard them speak with tongues. Y cuando cayó sobre los gentiles, los escucharon hablar en otras lenguas. Thank God, but Peter was not going to let them get away just with speaking in tongues. Y lo bueno que Pedro no solamente se impresionó con hablar en lenguas. What did Peter say? Acts chapter 10 and at verse 47. Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost What as did well Peter as do? we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. En el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún Many of tiempo. you jumping around, speaking in tongues, shaking your head. Muchos de ustedes brincan y corren y se sacuden de un lado para otro. Waving your arms and falling behind the chairs of your church. Y moviendo los brazos y se caen atrás de las sillas en la iglesia. Many of you preachers say you got the Holy Ghost. Y muchos de ustedes predicadores dicen tener el Espíritu Santo. Thank God that's only one element of the new birth. Gracias a Dios que eso es solamente uno de los elementos del nuevo nacimiento. Jesus said, except a man is born of the water and spirit. Porque Jesús predicó que solamente el hombre naciera del agua y del Espíritu. Water and spirit. De agua y Espíritu. Water and spirit. Agua y Espíritu. When you got the Holy Ghost, you just got spirit. Cuando tienes el Espíritu Santo, lo único que tienes es el Espíritu. Listen to what I'm about to tell you. Oye lo que te voy a decir. You got spirit Tienes Espíritu and sin. y pecado. Yes, sir. If you have the Holy Ghost and no baptism, Pues si tienes Espíritu Santo y no hay bautismo, you got spirit tienes Espíritu
and you're still in your sins, y sigues en tus pecados, Holy Ghost don't wash away your sins. el Espíritu Santo no limpia los pecados. No, No, it's the blood. es la sangre. Hallelujah. Es la sangre. They pierced him in the side. Cuando le picaron en su costado, Out came blood and de water ahí salió agua y sangre. without the shedding of blood. Porque sin el derramamiento de sangre It's no remission. no hay remisión de pecados. It takes two elements Se ocupan dos elementos to make one new birth. para poder hacer un nuevo nacimiento. Two elements, Dos elementos one new birth. para poder hacer un nuevo nacimiento. You got to have the Father Tienes que tener al Padre and the Son. y al Hijo. That's what the Apostle John taught. Es lo que el apóstol Juan enseñó. Let me give you Revelation and break that down. Yes, sir. Read this. 2 John chapter 1 and at verse 9. Follow me. Whosoever transgresseth Whosoever transgress and abideth not in the doctrine of Christ, and don't abide in the doctrine of Christ, he hath not God. he don't have God. He that abideth in the doctrine He of that Christ, stay in the teachings of Christ, he hath both he have both the Father the Spirit and the Son. and the water. Ahora escucha esto en la segunda carta a San Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no permanece y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. You don't have two gods. No es que tengas dos dioses, You have the manifestation of two natures. tienes solamente la manifestación de dos naturalezas. When I have the Father, Cuando tengo al Padre, I have the Spirit, tengo el Espíritu, which is the Comforter, que es el que me conforta, which is the Holy Ghost. es el Espíritu Santo. When I have the Son, Pero cuando tengo al Hijo, I need some blood ahora necesito sangre, because blood connects me to Him. porque la sangre es lo que me conecta a Él. That's why He had to shed it Y por eso es que tuvo que derramarla, so I can go get it. para poder yo ir a agarrarla. Where can I find it? Ahora es donde la puedo encontrar. If you want the blood of the Lamb, Y si no era la sangre del Cordero, you got to go down in water. ahora tengo que ir en el agua. That's why Peter said, repent. Por eso Pedro dijo, arrepiéntete, Repent arrepiéntete and be baptized. y Hallelujah. sé bautizado, Hallelujah. Glory to God. Every one of you. cada uno de vosotros, In the name of en Jesus el nombre de Jesucristo. Christ. When you're baptized in water, Cuando eres bautizado en el agua, in the name of the Lord Jesus, en el nombre de Jesucristo, that's when you have the Son. ahora es cuando tienes al Hijo. When they pierced him in the side, out came blood and water. Cuando le picaron su costado salió agua y sangre. This is he that came by water and blood, Ese es el que viene de sangre y not by agua, water only, no solamente de agua, but by water and blood. pero de agua y sangre. There are three that bear witness on earth. Y son tres los que dan testimonio en la tierra. There are three that bear witness on earth. Son tres los que dan testimonio en la tierra. Spirit, El Espíritu that's the Holy Ghost. es el Espíritu Santo. Water, El agua that was in the Son. es lo que estaba en el Hijo. Y la sangre That came out of the side es with water. lo que salió de su costado. Glory to God. What do you mean, three that bear witness on earth? ¿Qué es lo que dices? Son tres los que tienen Those are the testimonio en la elements tierra. Porque esos son los elementos of the new birth. del nuevo nacimiento. Let's finish traveling and see where and how the apostles baptized. Acts chapter 19, and we'll start at No, verse. back up. 8th chapter of Acts. En el capítulo 8 del libro de los Hechos. Glory to God. Síganos en la escritura, capítulo 8 I del want libro to de go los to Hechos. Samaria. Amen. Yes, sir. I can't forget the evangelist. Si queremos ir a Samaria para no olvidarnos del evangelista. All right, follow me and hear me. Acts chapter 8 and at verse 12. But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, There it is again. Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Right then, he told you how Philip baptized. Sí, ahí mismo Dios te está diciendo cómo es que Felipe bautizaba. The Bible pointed out what name he was preaching in. Y la Biblia anuncia qué nombre es el que estaba predicando él. What did he say? And the name of What, the Jesus. whole thing. But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God, and Now, that lets you know the name of Jesus Christ pertains to God's kingdom. Sí, ahí mismo te hace entender que el nombre de Jesús es algo que es perteneciente al reino de Dios. and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, Keep traveling. se bautizaban hombres y mujeres. Let's stop some more places. Ahora vamos a detenernos en Viewers. otros lugares más. Viewers, I'm taking this journey to show you that all of you, how many billions, Ahora queremos ver que todos los que nos miran y vean cómo estamos pasando, para que vean la manera como es el bautismo. that are baptized wrong right now. Y se puedan dar cuenta cuántos millones hay con el bautismo incorrecto en este mismo momento. Father, Son, and Holy Ghost is not a baptism. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es el bautismo. Someone say, well, I'd rather do what Jesus said than do what the apostle said. That's a lie. Hay quienes dicen, yo prefiero hacer lo que Jesús wanna dijo straighten that out. a que lo que los apóstoles dijeron, pero eso es una mentira. That's a lie. Esa es una mentira. You say you'd rather do what Jesus said Sí. than do the apostle said. You talk like a fool. Si tú dices que prefieres hacer lo que Jesús dijo y no lo que los apóstoles enseñaron, Don't you know? hablas como un necio. Don't you know you cannot hear Jesus without hearing the apostle? Que no ves que no se puede escuchar a Jesús sin oír el mensaje de los Hey, apóstoles. I'm blocking every escape route. Y estamos tratando de bloquear toda salida. Let's see what Jesus says about that. Vamos a St. ver Luke qué es lo que chapter dice 10 and Jesús. at verse 16. Listen, you that claim that you rather obey Jesus than obey his apostles, we're going to build a dam. right. Para todos los que dicen que prefieren creerle a Jesús que a los apóstoles, vamos a construir una compuerta alrededor para que no haya por dónde salirse. We're going to build a dam with scripture. Si vamos a construir una compuerta con las escrituras, And that's one lie that ain't going to get through. y esa es una mentira que no va a poder penetrar por ahí. All right, listen at this. St. Luke chapter 10 and verse 16. He that heareth you, Jesus talking to his apostles. Si Jesús hablando por medio de los apóstoles, diciéndoles, he aquellos that que, heareth you, los que te escuchan a ustedes, heareth me, me escuchan a mí, and he that despiseth you, y aquellos que te desprecian a ti, despiseth me me. desprecian a mí. Do you hear that? ¿Escuchan eso? Jesus said, he that hear you, hear who? His apostles. Jesús dijo a aquellos que te escuchan a ti, a los If you hear apóstoles, what they taught, si escuchas lo que ellos enseñaron, you're hearing the teachings of Jesus. estás escuchando el mensaje de Jesucristo. If you despise what they taught, Pero si desprecias lo que ellos enseñaron, you despise the teaching of Jesus. desprecias el mensaje de Jesucristo. Now, this message is just not for you that baptize Father, Son, and Holy Ghost. It ain't Ahora- just for you either. Ahora este mensaje no es nada más para los que bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Aleluya. Espíritu Santo. Glory to God. I want to work on you, Jesus only folk, too. Ahora queremos trabajar en todos los que supuestamente son seguidores de Jesús And solamente. God, you better reevaluate how you was baptized. Tienes que evaluar cómo fuiste bautizado tú también. All right, let's finish taking a journey with the apostles. Now in Acts chapter 19, and we'll start at verse 3. All right. And he said unto them, unto what then were ye baptized? Now the apostle Paul was talking to John's disciples. Ahora en el capítulo 19, And when Paul was preaching to John's disciples, cuando Pablo estaba predicándole a los discípulos de Juan, he asked them what I'm now asking you. ahora él les hizo la misma pregunta que nosotros les hacemos a ustedes. How were you baptized? ¿En qué pues fuiste bautizados? And what did they say? And they said unto John's baptism. Ese es el capítulo 19 del libro de los Hechos, el verso 3. How were you baptized?
¿Cómo fue que fueron ustedes bautizados? We were baptized unto the church of God in Christ. Y ellos dijeron, fuimos bautizados en la iglesia de Jesús en Cristo. How were you baptized? ¿Cómo fue que fuiste bautizado? We was baptized according to the church of God in prophecy. Fuimos bautizados de acuerdo a la iglesia de Dios en la profecía. How were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? We was baptized according to the so-called church of Christ. Fuimos bautizados de acuerdo a la así llamada iglesia de Cristo. How were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? We was baptized according to Bible way. Fuimos bautizados de acuerdo a la iglesia que se llama el camino de la How escritura. were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? We were baptized according to St. Mary's Cathedral. Fuimos bautizados de acuerdo a la catedral de San María. How were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? We was baptized according to T.D. Jakes. Fuimos bautizados de acuerdo a T.D. Jakes. How were you baptized? ¿Cómo es que fuiste bautizado? We was baptized according to Billy Graham's crusade. Fuimos bautizados de acuerdo a la cruzada de Billy Graham. How were you baptized? ¿Cómo fuiste que fuiste We was bautizado? baptized according to Fred Price. Fuimos bautizados de acuerdo a Fred Price. How were you baptized? ¿Cómo fuiste bautizado? We was baptized according to Bishop Mason. Fuimos bautizados de acuerdo al obispo Mason. How were you baptized? ¿Cómo fuiste bautizado? We were baptized according to Joel Osteen. Fuimos bautizados de acuerdo al mensaje de Joel Osteen. How were you baptized? ¿Cómo fuiste bautizado? We were baptized according to Kenneth Copeland. Fuimos bautizados de acuerdo a Kenneth Copeland. How were you baptized? ¿Cómo fuiste bautizado? You were baptized according to Creflo Dollar. Fuimos bautizados de acuerdo a Creflo Dollar. What did they say there? Unto what then were ye Unto baptized? what then were ye baptized? ¿En And qué they pues said fuiste unto- bautizados? And they said, Unto John's baptism. Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. Then said Paul, now, just like Paul Y dijo said, Pablo, just like Paul said, así como Pablo dijo, then said Paul, y John dijo verily Pablo, baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. no, they should believe on him that come after him, Father, Son, and Holy Ghost. That is, on Christ Jesus. Dice el Señor Jesucristo, No, Father, Son, and Holy Ghost. el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero aquí dice que Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. How you say Christ in Spanish? Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Jesús el Cristo. Yes, sir. Do you get what I'm telling you? Jesucristo. And after he brought that to John's disciples, what happened? When des- they heard this, Y después de que él les explicó esto, ¿qué fue lo que ellos dijeron? they were baptized in the name of the Lord Jesus. Y cuando cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Now, get me. Ahora fíjense, Everybody that's watching me now on television, todos los que me miran en la televisión, YouTube, en YouTube, anywhere on the internet, en cualquier parte en el on internet, the radio, en el radio, that was baptized, Father, Son, and Holy Ghost, y has sido bautizado Padre, Hijo, Espíritu Santo, your apostle, eres un apóstol, your prophets, eres un profeta, your bishops, eres un obispo, all of your elders, y todos los ancianos, all of your deacons, y todos los diáconos, your pastors, los pastores, your little missionaries, y los misionarios, all of you todos have to go back in water tienen que ir una vez más al agua and be baptized in the name y ser bautizados en el of nombre Jesus Christ. del Señor Jesucristo. You got to say the name. Tienes que mencionar el nombre. You got to say the name. Tienes que mencionar el nombre. Are you listening? ¿Escuchan? You got to call the name. Tienes que mencionar el nombre.
You can't say Father, Son, and Holy Ghost. No puedes decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. You can't say Alpha and Omega. No puedes decir Alfa y Omega. You can't say Lord God Almighty. No puedes decir Dios Todopoderoso. If you pay close attention. Si pones atención, Now I want to shift gears and move and park at you, Jesus only, folks. ahora quiero voltear mi mirada y ponerla en los que solamente utilizan el nombre de Jesús. You know, you that love to say you're apostolic. Tú de los que aman decir que son apostólicos, There's something I want you to pay attention pero to. que hay algo que queremos que pongan atención. Baptism is part of salvation. El bautismo es parte de la salvación. Is it not? Eso no. So the apostle says, neither El apóstol dijo, porque no hay ningún otro is there salvation salvación, in any other. porque no hay otro en donde pueda haber salvación, For there is no other name. porque no hay otro nombre dado. Now, if we look at every place where the apostles baptized, Si ahora sí fuimos y miramos todos los lugares donde los apóstoles bautizaron, they didn't just use name, no solamente utilizaron el nombre, they used name and title. utilizaron nombre y título. Did you hear me? ¿Escucharon? Acts 2:38. Acts Hechos 2:38. 2, verso 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Now, the apostle Peter on the day of Pentecost. Ahora el apóstol Pedro en el día del Pentecostés, I want all of you so-called apostolic or apostolics or whatever kind of stolics you call yourself. quiero que todos ustedes que se llaman apostólicos escuchen esto. Most of you baptized in the name Jesus. La mayoría de ustedes bautizan solamente diciendo Jesús. You just baptized in Jesus' name. Solamente bautizan en el nombre de Jesús. You're not baptized. Tú tampoco estás bautizado. What you say, Pastor Jennings? ¿Qué dijiste, Pastor Jennings? Anytime you baptize simply in Jesus' name, Cualquier vez que tú solamente bautizas utilizando nomás el nombre de Jesús, you're not baptized at all. no has participado del bautismo. Well, I got the name that's above all other. Bueno, tengo el nombre que es sobre todos los nombres. Let's read Acts chapter 4 again. Acts Vamos chapter al- 4 and at verse 12. Begin at verse 10. At verse 10. I want you to hear me well. Hechos capítulo I 4, wanna- verso 10. I want to drive so close to the curve Quiero manejar tan cerquita a la orilla de la calle, until my tires are scratched. hasta tan cerquita de la orilla que mi llanta se salga. Listen. Acts chapter 4, we'll start at verse 10. Be it known unto you all. Wait a minute. Dice el capítulo 4, verso 10, sea notorio a todos vosotros. Church, who do God want to know this? All. Iglesia, ¿a quiénes quiere Dios que sea esto conocido? Brothers, who do God want to know this? A todos, Who? a todos, Talk to me. a todos. Sea notorio a todos. Be it known unto you all. Sea notorio a todos vosotros. That what? And to all the people. Y a todo el pueblo de Israel. And to all the people. And to all the people of Israel. Y Of todo el Israel. pueblo de Israel. That by the name of Jesus Christ. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Not just by the name Jesus. No solamente por el nombre de Jesús. By the name of Jesus Christ, what happened? Of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead. Even by him doeth this man stand here before you whole. If you want to be whole, Whole. Si quiere if ser you, sano, if you want to be made whole, pero si quiere recibir sanidad, hallelujah to God. Hallelujah. si quiere recibir If sanidad, you want to Hallelujah. stand before God whole,
Pero si quieres un día pararte de pie sano delante de Dios, you got to have the name Tien- of Jesus Christ. tienes que utilizar el nombre de Jesucristo. If you don't have the name Si no tienes el nombre and the title, y el título, you don't stand home. no vas a poder ser sano. You stand incomplete. Estás incompleto. Estás incompleto. There's more than one Jesus in the Bible. Hay más de un Jesús en la Escritura. There's more than one Jesus in the Bible. La Escritura hace mención de otras personas con el nombre de Jesús. You got Jesus Christ, Tienes a Jesucristo, the Messiah, el Mesías, master of the day of judgment, el dueño del día del juicio, the Savior. el Salvador. You got Jesus Justice, Tienes a Jesús el justo, a fellow laborer with Brother Paul. sí, un trabajador con el apóstol Pablo. You got Bar Jesus, Ahora tienes a Bar Jesús, whose name was Eliumus, sí, el que era whom the Bible called a false prophet. el que era llamado un falso profeta. And that's all most people know. Y eso es lo que la gente sabe. Them are New Testament Jesus. Pero eso solamente son las personas que tienen el nombre de Jesús en el Nuevo But Testamento. you got Old Testament Jesus. Pero hay gente con el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Moses' minister was named Joshua. Si el ministro de Moisés se llamaba In Josué. Hebrew, there is no J's in the Hebrew language. En el idioma hebreo no hay la letra G. So in Hebrew, it is pronounced Hashua. Entonces en hebreo es pronunciado Joshua. And Hashua is Jesus. Y Joshua es Jesús. But now you got an Arab name. Pero ahora tú tienes un nombre árabe. He is the brother of Jacob. Ahora es el nombre de Jacob, His name is Esau. de Isa. But in Arabic, it is pronounced Isa. Sí, Esaú. Isa in Arabic is called Jesus. Sí, Esaú en árabe es Jesús. And the prophets talk about that Jesus Y los profetas hablan de ese Jesús. and use the Arabic name Y utilizaron el nombre árabe in your Bible. en tu Biblia. It says Esau Y ahora dice is the Esaú. end Esaú of the world. es el final del mundo. It ain't talk about Jacob's brother. No habló He said del hermano de Esau Jacob. is the end of the world. Sí, cuando habla de que Esaú era el final del mundo, no habla de And el hermano Paul de Jacob. agreed. For Paul said, then cometh the end. Sí, porque después Pablo dice, y de ahí viene el fin. So you apostolics, Ahora ustedes que dicen ser apostólicos, who named Jesus were you baptized in? ¿cuál de todos estos Jesuses has utilizado? I hear you testifying. Escucho tu testimonio. I'm baptized in Jesus' name. Estoy bautizado en el nombre de Jesús. You just wet. Solamente te mojaste. You ain't baptized. No has sido bautizado. All of you bishops in the pulpits De todos ustedes obispos en los púlpitos of UPC, de la UPC, PAW, de la Iglesia Asamblea del Mundo, churches of the Lord Jesus Christ of the nothing faith, Iglesia del Señor Jesucristo de la fe de nada, all you that baptized simply Jesus' name. los que han sido bautizados solamente utilizando el nombre de Jesús, You're not no baptized. ha sido bautizado. The apostles use name and title. Los apóstoles utilizaron nombre y título. What did Peter say in Acts 2:38 Y again? lo que Then Pedro Peter- dijo en then el Peter Wait a said minute. unto them, Wait a minute. Listen. lo que Pedro dijo en el capítulo 2 verso 38. What did the apostle say now? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Name and title. Nombre y título.
name, and title. Nombre y título. Jesus, Savior. Jesús el Salvador. Christ, Cristo anointed. es la unción. The anointing power of God works through the name. Porque la unción del poder de Dios viene por el nombre. Are you listening? Yes, sir. Peter said Jesus Christ when you're baptized. Pedro enseñó y dijo en el nombre de Jesucristo cuando eres bautizado. Let's see what did Paul say. Ahora vamos a ver qué es lo que Pablo dijo. Follow me. Acts chapter 19 and at verse 5. When they heard this, No, let's see. All right, 19th chapter, book of Acts. Cuando When el- he talked to John the Baptist disciples. El capítulo 19 del libro de los Hechos, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. What did Paul say? when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Name and title. Nombre y título. Peter said, Jesus Christ. Pedro dijo, Señor Jesucristo. Paul said, Lord Jesus. Y Pablo dijo, Señor Jesús. Apostolics, Los apostólicos, apostolics, apostólicos, apostolics. apostólicos. There's a worm in your apple. Tienes un gusano en tu manzana. None of the apostles Ninguno de los apóstoles and none of the saints in the y Bible ninguno de los santos en las escrituras was baptized fueron bautizados simply in Jesus' name. utilizando solamente el nombre de Jesús. None. Ninguno. It was name Eran and title. nombre y título. Jesus Christ Jesucristo, or Lord Jesus. oh Señor Jesús. Now, Ahora, somebody questioned me and said, alguien me preguntó y me dijo, there's a third way to baptize, hay una manera tercera de cómo bautizar. and it's the name Lord Jesus Christ. Y es el nombre Señor Jesucristo. Give me the book of Acts. Acts, Chapter 10, begin at verse 44 quickly. Acts chapter capítulo 10 and at 10. verse 44. De los Hechos, el verso 44. This is what they read to me. But I straighten you out on that too. All right, read fast. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. But they heard them speak with tongues and magnify God. Read quick. Then answered Peter, Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. All right, go El ahead. brother. capítulo 10, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. All right. They was baptized how? In the name of the Lord. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre del Señor. Hold it. In the name of the Lord. En el nombre del Señor. Right then they tell you how they were baptized. Ahí mismo te está diciendo cómo fueron It bautizados. was Lord Jesus. Era el Señor Jesús. Because it says name, Porque dice nombre, and let you know what they used. They used the name, que dice que utilizaron el and nombre. the only title that was used was Lord. El único título que fue utilizado fue Señor. Name of the Lord. El nombre del Señor. It already told you they used the name. Allá te dijo que utilizaras el nombre. And it already mentioned the title they used with the name. Y ya mismo te había dado And el the título. title Christ was not there. Y el título de Cristo no estaba ahí. Te dio el título que puedes utilizar. You fellas overlooked that. Y ustedes no han mirado bien esto. You see, the problem with y'all been taught this stuff so long, El problema and now because your baptism is now being questioned. El problema que hay es que ustedes han practicado esto por mucho tiempo y ahora que tu bautismo está siendo en cuestión, Everybody baptized
baptized simply in Jesus' name will not make the first resurrection. Todos los que han sido bautizados utilizando solamente el nombre de Jesús no van a poder ser participantes de la primera resurrección. I mean, get the preachers. I know you No hay upset, ninguno. but you come on. You Yo come sé que on. esto les incomoda, You just come on. pero vengan. All you apostolics that baptize in Jesus' name, Todos los que se you're dicen still sinners. ser apostólicos y nomás han bautizado utilizando el nombre de Jesús, están en pecado. You that say you're baptized in the name of the Lord Jesus Christ, that's a lie. Tú que has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, esa también es una mentira. The Bible says they're baptized in the name of the Lord. Dice que han sido bautizados en el nombre del Señor. The name, one name, El nombre es singular, one title, and that's the Lord. un título, y ese es el Señor. The apostles never baptized nobody Los apóstoles nunca bautizaron a nadie by saying, Lord and Savior Jesus Christ, utilizando Señor Salvador Jesucristo, Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, Father, Son, and Holy Ghost upon the authority of Christ, Padre, Hijo, Espíritu Santo y la autoridad de Jesús, Jesus' name. utilizando solamente el nombre de Jesús. Well, Pastor Jennings, what difference do it make? Y tú puedes preguntar, ¿qué diferencia puede haber en eso? Give me a revelation. Pero ahora fíjense lo que dice la Escritura en el libro de Revelaciones. Hallelujah to God. Hallelujah. Give me the book of Revelation. Revelation chapter 22. Come on back to Bible. Hallelujah. We're sticking to the original text. Come on back. I don't care nothing about your apostle. I don't care nothing about your prophet. I don't care nothing about your bishop. I don't give two cents about your elder. The only thing that interests the truth of God is the truth of God. Lo único que nos interesa es la verdad. A nosotros no nos interesa lo que piense tu obispo. No, lo único que nos interesa es la verdad de Dios. Don't you hear the Bible says one Lord, Que no escuchas que la Biblia dice un Señor, one faith, una fe, one baptism? un bautismo. When you baptize, what you said can't be different from what the apostle said. Cuando tú bautizas, lo que tú pronuncias no puede diferenciar de lo que los apóstoles dijeron. It got to be what the apostle Tiene que said. ser lo que los apóstoles dijeron. Well, Pastor Jennings, if I baptize somebody and say I baptize you in the name of the Lord and take them down and bring them up, are they baptized? No! Si yo agarro a alguien y lo bautizo en el nombre del Señor y lo saco, ¿está bien? No. What, Pastor Jennings? Pues, Wait a minute, Pastor Jennings. You mean to tell me if I baptize someone and say I baptize you in the name of the Lord, they ain't baptized? No! si tú me preguntas si yo bautizo a alguien y bautizo a alguien utilizando el nombre del Señor, ¿no sirvió ese bautismo? No sirvió. Why? Because you are doing like they done in Matthew 28:19. Porque tú estás haciendo lo mismo que hicieron en el Name nombre. of the Lord. You got to call the name of the Lord. Porque tienes la obligación de mencionar el nombre. You just can't repeat that scripture. Sí, porque tú no You nada got más to call the name of the Lord. no puedes nomás mencionar el verso, tienes que utilizar el nombre. Don't you hear him say they was baptized in the name of the Lord? ¿Que no viste que dice fueron bautizados en el nombre del Señor? Name and title. Nombre y título. He used the Lord, the title, and he used the name Jesus. Que él utilizó el título Señor y el nombre Jesús. You that are watching, Y tú you apostolics, los que me miran apostólicos, send me one person, puedes mandar una persona, just one. cuando menos una. You don't even have to send me a whole group in the Bible. No puedes mandar ni siquiera un grupo, una sola persona. Just one person in your Bible Una sola persona en tu escritura that was que baptized haya sido bautizada simply simplemente in the name en el nombre Jesus. Jesús.
Now I know this is going to upset a whole lot of you, and I don't care who it upsets. Esto, yo sé que esto les va a molestar a muchos, pero no me interesa a quién le moleste. The truth of God is challenging your salvation. La verdad de Dios está siempre tratando de despertar If the Bible says one la razón a tu baptism, it salvación. means that. Sí, porque la Biblia dice que un solo bautismo y eso es lo que mantenemos. One baptism. Un bautismo. Now, you want to know what difference does it make? Ahora quieres ver Revelation. qué diferencia hay. Revelation chapter 22, we're starting at verse 16. I, Jesus. Who's talking? I, Jesus. I let you know, you don't need to get mad with me. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús. You want to get mad at me, go fight with Jesus. No tienes por qué disgustarte con nosotros. Pregúntale a Jesús. What did he say? I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. The angel that he sent to the churches wasn't from heaven. La iglesia, el ángel que le había mandado It was A la man ci- on earth. a la iglesia era un hombre en la tierra. For the term angel just simply means messenger. Sí, porque el término ángel es simplemente mensajero. Well, wait a minute, Pastor Jennings. He said my angel. Si ahora dice él, mi ángel, The angels don't have this. los ángeles no tienen este mensaje. Peter said they desire to look into it. Sí, porque Pedro mismo enseñó y dijo que ellos desean mirar esto. Amen. Angels don't preach Los, water los and án- spirit. los ángeles del cielo no predican este evangelio. How they gonna preach to you what they don't have? ¿Cómo predicarán algo que ellos mismos no tienen? Well, don't the angels have the baptism? No, they don't need it. Si los ángeles no necesitan el bautismo, Why don't they need it? They didn't inherit Adam's sin. porque ellos no heredaron el pecado de Adán. Eh? They did not inherit Adam's sin. Porque ellos no heredaron el pecado de Adán. Amen. They was made holy. Ellos fueron hechos santos. Adam's sin is mingled in your blood. Pero el pecado de Adán está en nuestra sangre. Angels don't have blood. Y los ángeles no tienen sangre. The angels in heaven don't have blood. Los ángeles en el cielo no tienen sangre. The Bible says, who maketh his angels spirits Porque la Biblia dice que él hizo a los ángeles espíritu and his ministers a flame of fire. y sus ministros una All llama de right. fuego. Let's see what the book of Revelation says. Everybody all right? Listen. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take of the water of life freely. For I testify unto every man. I don't care what organization you are. Capítulo 22, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. I don't care how large your organization is, how old it is, No me importa qué tan grande sea tu organización o qué tan antigua sea tu organización how many followers you o have. qué tantos seguidores tienes. You cannot have the real Holy Ghost and fight the Bible. No puedes tener el verdadero Espíritu Santo y pelear la Escritura, The Holy Ghost in you will bear witness to the truth. porque si es el Espíritu verdadero, ese Espíritu va a atestiguar de la verdad que está en las Escrituras, Even if it hurts, aunque duela. I'm going to start checking up on myself. Aunque duela, voy a estar observándome a mí mismo, I want to be right with God. porque quiero estar correctamente bien con Dios. Never mind my position. No, olvídate de la posición. I'm going to look at my baptism, Voy a mirar cómo fui bautizado. trying to remember what the preacher said. Voy a tratar de recordar qué fue lo que el What pastor me name dijo. did the preacher call? ¿Qué nombre fue el que dijo el predicador? Just listen at your preacher when he's in the pulpit Escucha a tu predicador cuando él está en el púlpito and he's telling you to be baptized Jesus' name. y te está diciendo que seas bautizado en el nombre de Jesús. Every time he say it, he lies.
Cada vez que él dice eso, te está mintiendo. He contradicts the apostle. Él contradice a los apóstoles. Listen at what the apostle John said in Revelation. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. What? If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, What God gonna do? God shall take away his part out of the book of life. Verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Now listen at this. Ahora escucha esto. God shall take away his part out of the book of life. Él quitará tu parte de este libro de la vida. God shall take away his part out of the book of life. Si él quitará tu parte del libro de la vida. And what else God gonna do to him? And out of the holy city. Y de la santa ciudad. And what else God gonna do to him? And from the things which are written in this book. Fíjate lo que Dios va a hacer también y va a quitar de las cosas escritas en este libro. All right, the Bible is against adding and the Bible is against taking away. Ahora la Biblia está en contra de ponerle y quitarle. Baptized in the name of Jesus Christ. Bautizo en el nombre de Jesucristo. If I take something away, Si yo le quito algo a eso, if I take Christ away, si le quito el título de Cristo, the title Christ, si le quito el título Cristo, I only got the name Jesus. ahora solamente quedé con el nombre Jesús. So if I baptize you in Jesus' name, Si te bautizo en el nombre Jesús I took away Christ. y le quité Cristo, If I just baptize Jesus' name, y si te bautizo nomás diciendo Jesús, I took away the title Lord. le quité el nombre, le quité el título Señor. God say don't take away. Y el Señor dice, no le quites. Now if I add, Ahora si le añado I baptize you y, and add more than what the apostle y said. le pongo más de lo que los apóstoles utilizaron. I baptize you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Si ahora te bautizo en el nombre de nuestro Salvador, Señor I'm Jesucristo, le estoy añadiendo. I baptize you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord God Almighty. Si te bautizo en el nombre del Salvador Jesucristo, I'm adding Dios too much. Todopoderoso, ya le añadí de más. I baptize you in the name of the Lord Jesus Christ, the Alpha and the Omega. Si te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega, I have to stay exactly. tengo que quedarme exactamente, Jesus said exact. porque Jesús, la Biblia dice que Jesús Then he dijo said no more. que no se le puede poner más Then what's appointed you? de lo que hay de lo que está establecido. What was appointed in baptism? ¿Y qué es lo que está establecido para nosotros en el bautismo? Jesus Christ Jesucristo or Lord Jesus? o Señor Jesús, Nothing else. y no hay nada más. Exact, Exactamente, no more. no más. Read that. In the book of St. Luke, chapter 3 and verse 13. We're coming to a close now. Give chapter and verse again. St. Luke, chapter 3, and we're at the 13th verse. Follow me. Lucas Get that? 3, verso 13. Send your emails in. You know, you look at the telecast on YouTube. You can see thousands of comments. Manda tus correo electrónico. Sabemos que tienes bastantes preguntas. Oh, you can hear the devil yelling out of some folks. Oh, puedes escuchar al diablo gritar de muchas gentes. Some folk be cussing me out. Muchas gentes lo han maldecido. One fella says that I'm with the Illuminati. Y hay un hombre que dice que está con el Illuminati. He said, look at Pastor Jenny's hand gestures. Dice, mira cómo mueve sus manos. Y You know, because sometimes I may stand like this. sí, porque a veces que se para así. He said, why he making a pyramid? Y dice que está haciendo una pirámide con sus manos. You dumb, ignorant, hell-bound thing. Oh, no seas necio.
Too dumb to realize that the Illuminati just took everyday hand gestures. No te das cuenta que la organización de Illuminati solamente agarró movimientos de la mano que son comunes. They just hijacked everyday hand gestures Sí, movimientos comunes de diario and used them in their own cult. y los utilizan en su propio culto. Listen, St. Luke I'm chapter, not in the Illuminati, Sí, entiende esto, nosotros no somos parte de Illuminati, but I want to illuminate you. pero queremos iluminarte. Shine some light on you. Y queremos que la luz brille en ti. Glory to God. If you add, Si le añades, you get in trouble. hay problema. If you take away, Si le quitas, you get in trouble. se pone uno en problemas. You got to do it like Jesus said Hay it. que hacerlo como el Señor Jesús lo dejó establecido. All right, the book of Luke. St. Luke chapter 3 and at verse 13. And he said unto them, exact no more than that which is appointed you. Lucas 3, verso 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. He appointed them to go ye to all the world Si Él les dijo que fueran por todo el mundo and preach the gospel to every y creature. que predicaran el evangelio a todas las criaturas. He that believeth and is baptized shall be saved. Dijo, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. He that believeth not shall be Y damned. todo el que no cree será condenado. Think of it. Last year in 2015, Piensa en algo, en el año pasado, en el 2015, 1,097 souls went down in water 1900 almas fueron bautizadas in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Last night, during this youth conference, Anoche mismo, dentro de esta conferencia juvenil, 11 went down in water 11 fueron bautizados en el nombre in de the Jesucristo. name of Jesus En Christ. el nombre de Jesucristo. Can't get away from it. Y no te puedes escapar. Over to God is going to chase you everywhere. Esto se va a desparramar por todos lados. Jesus said that repentance and remission of sins Porque Jesús should dijo, be preached in His name. que el arrepentimiento y el perdón de pecados tienen que ser Among predicados all en su nations. nombre entre todas las naciones, Beginning at Jerusalem, comenzando en Jerusalén. and the apostles preached in His Y name. los apóstoles predicaron en su nombre. Are you getting me? Escuchan, So you that are watching and listening, ustedes que miran y escuchan, Jesus said, exact no more. el Señor dijo, no más, No more. no exijas más Don't say no more. de lo que está ordenado, no digas Don't más do no more y no hagas más de lo que está than what escrito, was appointed you. de lo que está escrito. The appointment in water baptism Ahora tienes la responsabilidad en el bautismo is en agua not the title Father, Son, and Holy Ghost. para no hacerlo utilizando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. It is not just using the name Jesus. No es solamente utilizar el nombre Jesús, You have to use Jesus Christ tienes que utilizar Jesucristo like the Apostle Peter como el apóstol Pedro, or Oh. Lord Jesus. Señor Jesús. You that contradict it, Y ustedes que le Come bring your Bible. quieren contradecirlo, trae tu Biblia. listen, you that get over the internet and fight, Tú que te gusta meterte al internet y pelear, that's coward fighting. esa es una pelea de cobardes. Don't waste your time and go typing on the internet. No pierdas tu tiempo en el internet. Come on here. Ven para acá, Bring your Bible. trae tu Biblia And if you want to, bring your laptop too. y si quieres trae tu laptop. There's not a preacher in the world No hay un predicador en el mundo can show in the Bible que puede enseñar en las escrituras where anybody cuando alguien was baptized fue bautizado and the preacher said y el predicador dijo Jesus Jesús and nothing else. y nada más. None of God preachers just baptized Jesus' name. Ninguno de ellos ahora bautizan en el nombre de Jesús nada más. Well, Pastor Dennis, I see in the Bible where the apostle said, by the name of Jesus, we're not talking about healing.
No estamos hablando de la sanidad, estamos hablando del bautismo. I don't want that. Porque es fácil agarrar y decir I'm talking about baptism. cuando los apóstoles dijeron en el nombre de Jesús, pero estamos hablando de bautismo. I'm trying to get your soul right. Estamos tratando de ayudarte a que tu alma esté bien, esté Now, correcta. You that are here. Now, you that are watching, you better get ready to email me right now. Y ustedes los que están mirando, más vale que te pongas y me mandes un You might as correo well email electrónico. me, give me your address, Dame tu dirección tell me what part of the world you're y in, dime en qué parte del mundo and estás surrender y ríndete and get ready to get baptized right. y alístate para ser bautizado de una manera correcta en el nombre de Jesucristo.